Hola, soy Miguel Ángel Sierra y con este vídeo vamos a aprender a hacer lo que se llama vincular listas en Excel. Mira, tengo ya preparado aquí un ejemplo. Si yo pincho una celda en la que previamente he hecho lo que es una validación de lista, ¿vale? Cuando yo elijo el continente que sea, ¿vale? Pues en función de ese continente, aquí entonces puedo elegir en el desplegable países de ese continente. ¿Ves? Por ejemplo, de Asia a los países asiáticos. Me he equivocado, en vez de Asia tendría que haber sido Europa. ¿Ves? Pues al pinchar aquí ahora me aparecen países europeos, ¿vale? Entonces la verdad es que esto es muy cómodo. Claro, para saber hacer esto necesitamos saber hacer lo que es la validación, como os comento, pero eso, claro, teniendo en cuenta que hay que también hacer unas listas previamente, unas listas a las que asignar las celdas que nos interesa usar, ¿vale? Por ejemplo, ahora voy a elegir aquí América, ¿vale? Dentro de América los países del continente americano, ¿vale? Bueno, pues por ejemplo, ves, tengo una hoja auxiliar, tengo la fuente de datos. Entonces tengo por una parte los continentes, por otra parte países de esos países que forman parte de esos continentes, ¿vale? Entonces yo me he creado unas listas. Tengo la lista de los continentes y luego de cada continente tengo la lista que asigna esas celdas de esos países. Claro, yo tengo que hacer lo siguiente, por ejemplo, imaginar que, bueno, pues se me ha olvidado poner dentro de América, es un decir, pues poner, por ejemplo, a Brasil, ¿vale? Y voy a poner Brasil, pero claro, voy a hacerlo un poquito mal, porque vais a ver, cuando ahora yo aquí, del continente americano, elija los países, no me aparece Brasil, ¿no? ¿Por qué no aparece? Pues sencillamente, porque tendría que haber colocado el país entre medias de los países actuales. ¿Veis? Mira, esto lo tengo aquí ya previsto. Si hubiera sido para Europa, al pinchar en cualquier país, me habría aparecido un ventanal, ¿vale? En el que, ¿vale? Un mensaje avisa que para insertar un nuevo país hay que hacer clic con el botón derecho en uno de los países antes del último y elegir insertar, desplazar las celdas hacia abajo. Claro, eso no lo tengo aún hecho aquí. Si lo hubiera tenido, pues habría sido tan fácil como que al pinchar me habría avisado ese mensaje. Bien, pues lo voy a hacer bien. Voy a poner, por ejemplo, pues yo que sé, aquí, entre México y Canadá. Entonces en Canadá, botón derecho, insertar y dejo lo que me dice, desplazar las celdas hacia abajo. Bien, ahí voy a escribir entonces Brasil y ahora cuando pulse intro, ¿vale? Pues ahora si me voy efectivamente a la hoja donde tengo las listas, ¿veis cómo ahora ya sí me aparece Brasil? ¿Vale? Pues esa es la idea, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver cómo se hace todo esto. Comentaros que yo le tengo hecho aquí en esta columna, ¿vale? Tengo hecho una validación, me voy al menú datos, me voy a validación, de manera que yo ahí he usado una función que se llama función indirecto, porque yo lo que quiero es que siempre la celda me muestre lo que existe en la celda A2 de la hoja en la que estoy situado, ¿vale? Que es donde tengo efectivamente cuando elijo el continente, ¿vale? Entonces eso, claro, hay que también saber que hay que usar esa función, la función indirecto, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver cómo he conseguido hacer esto, ¿vale? Bien, voy a suponer que esto no estuviera aún creado, ¿vale? Entonces le voy a decir a mi ordenador que me deje hacer un archivo nuevo, ¿vale? Para con él iros explicando detalladamente, ¿vale? Cada cosa que voy a hacer, ¿vale? Bueno, pues en una hoja auxiliar, ya os digo, se podría incluso fabricar aquí, hacia la derecha, pero es preferible una hoja nueva, ¿vale? Bueno, pues por una parte voy a escribir, ¿vale? Continentes, ¿vale? Voy a hacer las columnas un poquito más anchas, ¿vale? Para que luego efectivamente, ¿vale? Pueda escribir mejor, ¿vale? Y luego ya voy a poner cada continente, ¿vale? Europa, por ejemplo, América, por ejemplo, África, Asia, ¿vale? Y Oceanía, ¿vale? Oceanía también, ¿vale? Bueno, pues ahora en continentes, da igual por qué orden empiece, voy a empezar por Europa, luego voy a poner América. Podría hacer una cosa, mira, aquí he puesto mal, había escrito mal América. Voy a hacer una cosa para escribir menos, ¿eh? Mira, voy a marcar los continentes que ya he puesto, que ya he escrito, con un botón derecho le voy a decir copiar, y ahora aquí, donde estaba empezando a escribir, voy a hacer un botón derecho y le voy a decir que me haga un pegado especial de tipo transponer, ¿vale? Que significa que lo que es lo que quiero copiar me lo pega, pero haciendo un giro, como un giro de compás, digamos, ¿ves? Y así me ha ahorrado un trabajo, un tiempo. Vale, pues ahora voy a crear un nombre de rango
que tenga que ver con estos continentes, ¿vale? Entonces hay varias maneras de hacer nombres de rangos. Os voy a explicar una primera manera. Voy a marcar las celdas que sí necesito que sean las propias del rango, ¿vale? No marco continentes porque yo realmente quiero que aparezcan los propios continentes, desde Europa hasta Oceanía. Vale, entonces lo marco y ahora en este lugar de la cuadrícula, aquí hay una punta flecha en la que me aparecerían los nombres de rangos que ya existiesen en el libro, ¿vale? Bien, voy a aprovechar y voy a escribir continentes. El nombre de rango que yo ponga tiene que ocurrir que debe empezar por letra y no puede haber espacios, están prohibidos los espacios. En todo caso podría hacer guión bajo si tuviera que hacer, ¿vale?, una separación, ¿vale? Bien, he puesto continentes y ya he creado entonces ese primer nombre de rango. Bien, ahora voy a hacer la lista de países. Voy a empezar por España, ¿vale? Luego, por ejemplo, Francia, Italia, por ejemplo, Portugal y, por ejemplo, Grecia. Es un suponer, ¿vale? Bien, voy a hacer otro rango. Entonces, podría hacer igual que antes, marcaría desde aquí hasta este final y aquí entonces pincho, ¿vale? Y escribo Europa, ¿vale? Genial, pulso intro. Vale, ahora voy a explicar con América otra forma de crear un nombre de rango, ¿vale? Bien, voy a empezar por México. Ahora, por ejemplo, Argentina. Ahora, por ejemplo, Perú. ¿Vale? También Canadá. ¿Vale? Por ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos, ¿vale? De Norteamérica, ¿no? Vale, y ya está, ¿vale? Entonces, con este rango voy a crearlo de otra manera. Voy a marcar las celdas y en vez de usar esta punta flecha como antes, me voy arriba al menú fórmulas y voy a elegir asignar nombre. Le doy ahí, ¿vale? Aparece una ventana y aquí siempre me propone el comienzo de lo marcado si el comienzo de lo marcado es una palabra, ¿vale? Entonces voy a llamarle América. Igual, aquí tiene que ocurrir lo que antes os he dicho, no puede haber espacios, ¿vale? Y ya me dice sobre qué celdas va a ser el rango, acepto, ¿vale? Bien, de manera que esa ha sido otra manera de crear un nombre de rango, ¿vale? Bueno, pues para África, para Asia y Oceanía voy a hacerlo luego, pero voy a enseñaros incluso un truco para tardar menos para hacer nombres de rangos. Vale, me voy a inventar de África, Marruecos, bueno, no que me invente que Marruecos es de África, sino países inventados, Marruecos, Argelia, por ejemplo, Uganda, ¿no? Es decir, países africanos, ¿vale? Egipto también, ¿vale? Egipto, vale, luego, por ejemplo, de Asia, pues China, Japón y, por ejemplo, Vietnam, vale, y de Oceanía, pues, por ejemplo, Australia, Fiji, ¿vale? Y Samoa, por ejemplo, ¿no? ¿Vale? Bueno, Nueva Zelanda. Vale, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues mirad, vais a ver qué truco. Si yo marco todas las celdas en las que quiero hacer nombre de rango y a continuación me vengo aquí a donde dice crear desde la selección, ¿vale? Pues voy a conseguir con lo marcado poder usar siempre el comienzo de lo que esté marcado, que sea palabra, me lo va a proponer como posible nombre de rango. Por eso me dice fila y columna, porque se ha dado cuenta que en la fila superior son palabras y en la columna de la izquierda también. Pasa que columna no me interesa, ¿vale? Porque yo no quiero crear a su vez de Marruecos hacia la derecha, de Argelia hacia la derecha, sino de arriba abajo, que África sea un rango, Asia sea otro, Oceanía sea otro, ¿vale? Por eso elijo solo fila superior y acepto. Vale, entonces, ¿cómo sé que he creado tanto estos tres rangos de ahora como los de antes? ¿Vale? Bueno, pues de la siguiente manera. Si yo ahora me voy arriba al menú fórmulas y pincho en el administrador de nombres, ahí me va a aparecer siempre la lista de los nombres de rangos que ya existan. De manera que si me hubiera equivocado con alguno, puedo marcarlo y aquí abajo me recuerda los rangos, ¿vale? Que se han creado, ¿vale? ¿Veis? Entonces aquí tengo tanto los que he creado de la primera manera, que era una manera muy rápida, como la segunda manera, que fue cuando le dije que quería usar la opción esta de dentro de fórmula asignar nombre, como esta que ha sido creada desde la selección, ¿vale? Bueno, pues esto es previo, Si no hago esto, no conseguiría nada, ¿vale? Voy a hacer incluso lo que antes os he avisado de cuando tenga que escribir futuros países, por ejemplo, ¿veis? En el caso de Europa he puesto unos poquitos, ¿no? Vale, pues voy a preparar esto y le voy a decir que en esas celdas quiero que suceda que aparezca un mensaje, ¿vale? Que me avise que en el futuro, si tengo que poner en más países,
los ponga entre medias, ¿vale? Entonces he marcado esos países, me voy al menú datos y dentro de datos voy a pinchar donde pone validación de datos. Y voy a decir que yo quiero que me deje escribir cualquier cosa, pero eso sí, que me aparezca un mensaje de entrada que avise, ¿vale? Que si hay que escribir otro país, entonces hay que hacer botón derecho entre el segundo y el último país y elegir insertar, desplazar celdas hacia abajo. Vale, voy a aceptar, ¿vale? Y ve lo que sucede cuando yo estoy en otra celda, ¿vale? No ocurre, pero cuando estoy en una de estas me aparece ese mensaje, con lo cual me avisa efectivamente de lo que tengo que hacer. Claro, eso lo he hecho solamente en esa celda, lo tenía que haber hecho mejor en las otras también, ¿no? Bueno, pues voy a hacer lo siguiente, voy a decirle con botón derecho copiar, que por ejemplo me deje que eso mismo me aparezca como tal, ¿vale? Cuando tenga estas celdas marcadas, ¿vale? O sea, estén estas celdas, perdón, y voy a decir entonces que me haga un pegado, y voy a decirle que en esas celdas, ¿vale? Me haga también esta validación que acabo de realizar, ¿vale? Entonces me voy al menú datos, me voy a validación, ¿vale? Y no, espera, mejor una cosa, espera, mejor voy a hacer lo siguiente, voy a pegar, pegado especial, sí, espera, un momentillo, voy a hacer otra vez lo de botón derecho copiar y en estas celdas, ¿vale? Voy a marcarlas y efectivamente voy a hacer lo de, porque va a ser más cómodo, voy a hacer entonces el botón derecho, ¿vale? Pegado especial y decir que me pegue la validación, ¿vale? Voy a aceptar, ¿vale? Es que si no tendría que estar con datos validación creando y creando y tardaría mucho más, ¿ves? Genial, en todas estas celdas me aparece el ventanal este que me avisa, ¿vale? De efectivamente, ¿vale? Que tiene que suceder, ¿vale? Para poder entonces escribir en estas, ¿vale? Entonces ahora queda mucho mejor, pero voy a estirar estas columnas, ¿no? Para poder leer bien lo que está puesto, ¿ves? Genial. Bueno, pues una vez hecho eso, ahora vuelvo a la hoja 1 y voy a hacer lo que me proponía, que es hacer la validación perdón, las listas vinculadas, ¿vale? Bueno, pues voy a hacer lo siguiente, aquí voy a poner entonces continente, espera, voy a poner las mayúsculas que me quede más bonito, continente, aquí puedo escribir lo que quiera, no tiene que ser necesariamente igual que el nombre del rango, ¿vale? Entonces aquí el continente el que sea y aquí el país de ese continente, ¿vale? De manera que debería suceder que aquí cuando pinche, aparezca un desplegable para elegir y luego aquí, según el país, un desplegable para que me deje elegir el continente de ese país. Bueno, pues ahora voy a hacer en estas celdas, ¿vale? Entonces ahora, claro, tendría que marcar bastantes celdas, ¿vale? Voy a hacer esto hasta la, yo qué sé, hasta la fila 20 solo, ¿vale? Pero que si no, ¿vale? Pues tendría que marcar hasta abajo, ¿vale? Hasta la fila, yo qué sé, de 300.000 o lo que fuese, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues le voy a decir ahora, con el menú datos, marcando esas celdas en el menú datos, en validación, como antes he estado, pero ahora ya no para hacer mensaje de entrada, sino para realmente poder ver un desplegable. Entonces elijo lista y aquí en el origen le digo que quiero usar la lista de los continentes. Imagina que ya tengo mala memoria, no me acuerdo cómo le he llamado a ese rango. Bueno, pues hay un truco que es pulsar justo en ese momento F3, ¿vale? Y aparece una ventana que me recuerda los rangos que existen. Voy a elegir continentes, ¿vale? Y acepto. Yo os digo que podía haberlo escrito también yo, si me hubiera acordado que era continente, se habría conseguido lo mismo. ¿Veis? Acepto. Y ahora al pinchar aquí veo una punta flecha para elegir el continente. ¿Ves? Claro, si me voy más allá de la fila 20, eso no sucede, ¿ves? Aquí ya no, pero hasta la fila 20 sí, ¿vale? Bueno, pues la idea es, elijo el continente y aquí que pueda elegir de ese continente el país que sea. Bueno, pues ahí necesito entonces también con una validación, voy a hacer lo mismo de antes, voy a marcar hasta la fila 20, ¿vale? Para que de esa manera, ¿vale? Me suceda lo mismo, ¿no? ¿Vale? Entonces, en este rango que he marcado, hago lo mismo, datos, validación, y le voy a decir que en esas celdas yo necesito
también que hago una lista, pero la lista con respecto a qué, claro, con respecto a lo que esté puesto en la celda. Si pincho en la celda 2, me he hecho una referencia absoluta, entonces con F4 le voy a quitar la referencia mix absoluta para que sea una referencia relativa, ¿vale? Claro, si le digo eso y acepto, pues no estoy consiguiendo nada, ¿ves? Aquí tengo el continente, aquí puedo elegir, pero aquí no se entera. La idea es que me hubiesen aparecido países africanos. ¿En qué he fallado? ¿Vale? Bueno, pues voy a marcar otra vez las celdas porque, ¿vale? No he hecho bien el trabajo necesario, ¿vale? En esas celdas. Entonces vuelvo a marcar, le digo otra vez la validación y le voy a decir que el origen efectivamente tiene que ver con la celda 2, pero con el uso de la función indirecto. Quiero decir que me dejo usar la función indirecto con respecto a la celda 2, tengo que hacer referencia relativa, ¿eh? Esto es un detalle importante que tenéis que tener en cuenta. Vale, pues le voy a decir con la función indirecto que quiero usar lo que esté escrito en la celda A2, que si lo que está escrito es un nombre de rango, lo pueda usar. Si no, no ha sabido. Habéis visto antes que no aparecían digamos, las celdas asociadas al rango, al nombre de rango que esté escrito en A2. Vale, pues voy a aceptar y vais a ver cómo ahora ya sí sucede lo previsto. De África, ¿ves? Países africanos, qué bueno, ¿ves? Por ejemplo, ahora, otro continente, voy a elegir Europa. De Europa, ¿ves? Me aparecen países europeos, qué bueno, ¿ves? De América, pues yo elijo América y aquí tengo países americanos. ¿Vale? Bien, genial. ¿Vale? Imaginad como antes os había avisado, y si se me ha olvidado poner un país, lo podría poner, ¿vale? Pues sí, vamos a verlo, ¿vale? Voy a volver a la hoja de los datos, me voy a la hoja 2, ¿vale? Y aquí entre medias del segundo y del último voy a insertar otro país. Por ejemplo, imaginar que se me ha olvidado pues poner Colombia, ¿vale? El gran país colombiano. Entonces, hago botón derecho entre cualquier país, entre medias, como antes ya sabemos, botón derecho, elijo insertar, dejo desplazar hacia abajo, voy a poner Colombia. Hago intro, si ahora vuelvo a la hoja 1, ¿ves? Ya me aparece entonces, cuando pinche en el desplegable, ¿vale? Me aparece Colombia, qué bueno, ¿ves? Si por ejemplo, para que sea más cómodo, yo necesito que me aparezcan los países del continente que sea ordenaditos, en orden alfabético, claro, porque aquí me aparecen desordenados, pues el truco sería, tendría que trabajar en la hoja de los datos, por ejemplo, si yo voy a marcar los países americanos, voy a marcar desde arriba, por supuesto, ¿vale? Para marcar la columna entera, pues aquí podría tener muchos países, ¿vale? Entonces me voy al menú datos, me voy al botón de ordenar, le digo que no, que quiero jugar con lo seleccionado, le doy a ordenar y le voy a decir que entonces que estos datos que tengo marcados, que entienda que el comienzo es encabezado, es decir, que yo no quiero que me ordene también la propia palabra América. Vale, voy a decir entonces que entonces lo dejo que ordene efectivamente por el continente, ¿vale? De la A a la Z y acepto, ¿ves? Entonces me ha puesto primero Argentina, luego Canadá en orden alfabético, ¿ves? Por ejemplo, en Europa voy a hacer lo mismo, voy a marcar la columna, hago la misma operación, le digo ordenar, igual le digo que quiero usar la selección actual, ordeno, y le digo entonces que también los datos tengan encabezado y acepto, ¿ves? Y entonces aparecen los países ordenados por el continente. Así tendría que hacer con cada uno, ¿vale? El decirle que me hiciera eso. Mira, para hacerlo más rápido, voy a marcar estas tres y a decir lo mismo, que me los ordene, ¿vale? Me aseguro que sepa que los datos tienen encabezados, ¿vale? Y que me lo ordene entonces, ¿vale? Claro, aquí en este caso, como lo trata como una base de datos, ¿vale? Aquí, por ejemplo, podría decir, ordéname primero. Bueno, espera, voy a hacer una cosa, voy a cancelar porque aquí no tendría sentido hacerlo así. Tendría que hacer igual que antes. Marco la columna, le digo ordenar, lo mismo de antes. Continuar con la selección, ordeno y lo mismo. Le digo que me ordene por África. Ahora también Asia, lo mismo. Marco, ordenar. Continúo con la selección, que me ordene por Asia. Y ya finalmente Australia. Marco y hago lo mismo. Ahora me va a quedar mucho mejor presentado todo. Continúo con la selección, ¿vale? Y acepto, ¿vale? ¿Ves? De esta manera ahora, cuando tenga que hacer uso de esta herramienta, ¿ves? Elijo el continente que sea, por ejemplo Oceanía, ¿vale? Y aquí me aparece entonces Australia, luego Fiji, etcétera.
¿vale? Bueno, pues espero que os haya gustado este vídeo y como siempre que si os ha gustado me valoréis con un me gusta, luego que os suscribáis a mi canal, ya sabéis que la suscripción es gratuita y tenéis un correo electrónico en Gmail, recibiréis un correo avisando de que he puesto nuevos vídeos. Y como siempre, pues que me promocionéis en vuestras redes sociales, ¿vale? Facebook, Twitter, Instagram, donde sea, ¿vale? Bueno, pues nada, me despido como siempre de mis compatriotas españoles, ¿vale? Y de mis grandes amigos hispanoamericanos, especialmente de mis amigos y hermanos mexicanos. Venga, hasta luego.